Bueno, y seguimos en este espacio de La Verdad Nos Hace Libres en entrevista. Hoy ya tengo el gusto de recibir de tiempo también. Hoy día estoy rescatando a amigos que están en distintos sectores, oposición, oficialismo, gestión pública, etcétera. Ahora uno de la Asamblea, Manuel Canelas, está con nosotros. Ha estado dirigiendo la comisión que tiene que ver con los papeles Panamá. Bienvenido, Manuel, qué bueno tenerte otra vez acá en el programa. Un gusto estar aquí, y sí, desde hace mucho tiempo, pero siempre feliz de venir. Gracias. Contigo. Coméntame, ya han cerrado, el lunes dan su informe final sobre el tema. Ya dieron, ¿verdad? Sí. El lunes dieron, ya se cerró la comisión. Coméntanos un poco, han dicho bastante tiempo porque contrastaste expertos, no fue que ustedes decidieron. Coméntanos un poco ese proceso, por favor. Sí, como sabes, en abril del año pasado se conoce la filtración mundial de los papeles de Panamá, que básicamente se descubre la información de los últimos 40 años de un estudio jurídico en Panamá, de los muchos que hay, especialistas en la apertura y la gestión de empresas y de cuentas offshore. Panamá se lo considera un paraíso fiscal, alrededor de 70, depende un poco la lista que uno mire, pero hay como 70 territorios en el mundo, países o pequeñas islas en muchos casos, considerados paraísos fiscales. Entonces se descubre la información de 40 años que tenía un estudio jurídico y hay, digamos, capítulos nacionales. Los argentinos que aparecen allí, los españoles. Macri por ahí está en Argentina. Aparece el presidente Macri, aparecen muchos, digamos, ¿no? Y, curiosamente, aparece un capítulo boliviano. Aparecen 98 nombres y ese es el motor para que constituyamos una Comisión Especial del Legislativo. Diferentes estados han tenido diferentes iniciativas, a veces han sido sus fiscalías, a veces sus impuestos internos y en algunos casos Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Uruguay y el Parlamento Europeo pusieron en marcha comisiones especiales del legislativo para investigar. Lo primero que hicimos nosotros era enterarnos mejor de qué es un paraíso fiscal, porque lo que nos dimos cuenta es que el Estado, digamos las instituciones que deberían lograr que menos capitales bolivianos vayan a los paraísos fiscales, no estaban muy puestas con el tema, que la gente tampoco, incluyéndonos nosotros, no sabíamos bien qué era, cómo nos afectaba, cómo operaba, pero que parte de la élite boliviana llevaba 30 o 40 años sabiendo muy bien qué es un paraíso fiscal y moviendo su dinero allí. De manera muy sintética, yo creo que la mejor definición es que los paraísos fiscales son un sistema de contabilidad B, un sistema de contabilidad paralela para los ricos del mundo. Son territorios con baja o nula tributación, donde no pagas impuestos, donde es muy fácil ocultar tu fortuna, porque cuando tú te abres una cuenta o constituyes una empresa, no te preguntan nada. Puedes no aparecer tú, no te preguntan si repartes beneficios, si hay junta de accionistas, no te preguntan nada. Es un sistema paralelo para que los ricos del mundo manejen tranquilos su dinero a espaldas de sus estados. Dividimos la investigación en tres partes básicamente. La primera era saber bien de qué hablábamos. Para ello invitamos expertos nacionales e internacionales que nos contaron qué se hacía en Ecuador, qué se hacía en España, qué se hacía en Costa Rica, qué se hacía en Argentina sobre este tema. Luego la segunda parte era un diagnóstico institucional, convocar a todas las autoridades estatales que tienen que ver con la materia para saber qué habían hecho. ¿Qué estaban haciendo ahora que sabíamos que habían nombres bolivianos? ¿Y qué habría que cambiar para estar mejor dotados, para ser más efectivos? Y la tercera parte, del universo de casos, porque eran muchos casos, queríamos estudiar solamente algunos, para que incluso el ver cómo funcionan, digamos, la astucia del empresario boliviano que se lleva su plata a Bahamas o a Panamá o a las Islas Vírgenes, cómo te mostraba qué debilidades estatales tenías. Porque ellos habían logrado ser astutos evadiendo esto, no pagando lo otro, inventándose una empresa de ellos mismos en Panamá para venderse ellos mismos más barato. Y establecimos una metodología para darle puntos a los casos. Si tú cumplías más puntos, te elevabas en el ranking y entonces eras susceptible de que te miremos con detalle. Ajá. No importaba el nombre, sino los puntos y las causales. Porque cuando hay una comisión dirigida por el oficialismo, dicen, aquí tienen apuntado ya estos y los van a partir a ellos. No fue así, fue algo más científico. Fue algo más científico. El tema, digamos, nosotros vimos con más detalle 11 casos de por lo menos 2 centenares de casos que hay. Entonces no vimos tantos, digamos, ¿no? Ya. Esos 11 casos, 8 de esos casos
Marinkovic, Kreidler, Romero, Urenda, cumplen la metodología. Porque la metodología era, te lo cuento muy rápido, si tú tenías una deuda con impuestos, tenías una estrellita. Si habías sido ministro, si habías sido funcionario público y tenías cuentas en Panamá, tenías otro punto. Si aparecías muchas veces en la lista, tenías otro punto, tal. 8 de los 11 que vimos cumplían esos criterios y estaban en los primeros lugares en el ranking. Pero Entel, Doria Medina y Comteco no cumplían, no puntuaban tan alto. ¿Por qué estudiamos esos 3 casos? A pesar de que no puntuaban en la metodología para estar en los primeros lugares del ranking. Entel, por la naturaleza de la empresa, al tratarse de una empresa estatal que aparecía en la lista de Panamá, considerábamos pertinente tener que investigarla. Nosotros en la constitución de la comisión teníamos como competencia no solo investigar la filtración de Mossack Fonseca, investigar cualquier posible daño al Estado en operaciones de capitales bolivianos con empresas offshore. Cuando nos llega la denuncia de Doria Medina, lo que se veía en los primeros papeles era de una envergadura notable y decidimos también que entra en la investigación. Y Comteco, que tampoco cumplía en el ranking, al tratarse de una cooperativa que involucraba a decenas de miles de bolivianos, también decidimos investigarla. Nos llegaron otros casos por fuera que no investigamos. Nos llegaron divorcios, por ejemplo, donde el marido muy hábilmente habría abierto una empresa en Bahamas para decirle a la mujer de la que se separaba que no tenía nada. El entonces ministro Trigoso de Trabajo nos mandó una carta diciendo que tenía pruebas de las empresas de Sánchez Berzaín en los paraísos fiscales. Hicimos cita para que él venga a darnos la información, nos plantó, no vino, dijo que iba a venir un viceministro, tampoco vino, y en ese caso, por muy opositor que haya sido Sánchez Berzaín, no teníamos la información, entonces no lo investigamos. Ajá. Y así se constituyen, digamos, los 11 casos que vimos con más detalle. Ahora, los 11 casos van a pasar como información al Ministerio Público porque ustedes no tienen esa autoridad ni esa competencia. Ajá. La pregunta es... Solo 2 pasan al Ministerio Público. Solo dos, ¿verdad? Sí. De los 11. De los 11. Sí. ¿Qué pasa con los otros 9 y por qué de esos 2? El tema es, nosotros no somos un tribunal de justicia, no tenemos, digamos, no nos arrogamos más competencias de las que tenemos, somos una instancia de investigación, pero si tú en la investigación vas encontrando diferente tipo de irregularidades en según qué casos, y en algunos casos los indicios de las irregularidades te llevan a tener, digamos, de manera solvente que hay indicios de delitos penales, en esos casos donde hay indicios de delitos penales, se va al Ministerio Público. En los otros casos donde la explicación que nos han dado el Estado sobre los casos y las partes interesadas, convocamos a Samuel Doria Medina a la comisión, a la familia Kreidler, a la familia Romero, a la familia Marinkovic. Es desigual, la familia Marinkovic primero nos hizo una solicitada muy dura diciendo que no reconocían la competencia, luego nos pidieron reprogramar la cita para otro día, reprogramamos la cita para que vengan, no están obligados porque son privados, pero nos parecía mejor y yo creo que hubiera sido más inteligente de su parte, o podían mandarla por escrito. Accedimos a reprogramarle la cita a la familia Marinkovic y nos plantaron 25 minutos antes de la cita, nos llegó otra carta igual de dura, digamos. La familia Romero nos respondió el cuestionario por escrito, la familia Kreidler hizo lo mismo, uno de los hermanos incluso, que era innecesario, pero nos mostraba que tenía problemas de salud y por lo que no podía asistir. Y además justo en los 2 casos de Kreidler y Romero, que son los que enviaron realmente las respuestas, son los casos donde se solventaron más dudas de las que nosotros teníamos. Y Samuel Doria Medina no asiste a la comisión, envía a uno de sus colaboradores, a Armando Gumucio, que lee una muy breve respuestas que no tenían que ver con lo que nosotros le preguntábamos, más o menos desconociendo la comisión. Luego resulta curioso que Samuel Doria Medina haya dicho que no lo convocamos, cuando el señor Armando Gumucio no estaba paseando por la Plaza Murillo y entró a hablar a nombre de Doria Medina porque se le ocurrió. Nos vimos en la situación poco agradable de tener que mostrar la carta de recepción de la misiva que le enviábamos a Doria Medina, firmada por el policía que cuida la casa de don Samuel. Entonces, eso fue una mentira un poco innecesaria. Muy bien. Ahora, en sus conclusiones, ¿qué va a pasar? ¿Qué estás esperando, aparte de que ustedes ya terminaron su labor,
en esos temas en los cuales va a haber hay casi una denuncia y tiene que haber un proceso, me imagino que la Fiscalía va a trabajar en eso. ¿Por qué han ido esos 2 a ese nivel y los otros 9? Claro, primero es importante decir, los otros 9 no es que han quedado eximidos, digamos, no, es desigual, habría que hablar casi de cada uno. Pero la mayoría de los 9 y del resto, se van a ir a la Unidad de Investigaciones Financieras y a Impuestos Internos. Porque en el caso, digamos, de Samuel Doria Medina, las explicaciones son, por decirlo suave, son insuficientes. Entonces, hemos visto irregularidades en los papeles que hemos analizado, en la información que hemos analizado, y le corresponde al OIF y a Impuestos Internos continuar con esa investigación y ver exactamente, digamos, en plata, quién dice la verdad y quién no dice la verdad. En el caso de del grupo familiar Marinkovic y de Comteco, la información que tenemos, lo que nos dieron las autoridades estatales y que se consiguió de diferentes lugares, sí avanzan más en los problemas y por eso muestran que hay indicios de delito. En ese caso nosotros, de todas maneras, no hemos hecho una proposición acusatoria, es decir, la Asamblea no se constituye como parte, pero instamos al Ministerio Público a que en esos 2 casos ellos sí hagan una denuncia. Se le envía al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado esos 2 casos. Los otros 9 más el resto, porque la lista es muy extensa, tienen que ser mirados con mucho detalle por la UIF y por Impuestos Internos. En el caso particular de Samuel Doria Medina, hay un documento que resolverá muchas dudas, porque Samuel vende la mitad de sus acciones, casi la mitad de sus acciones en Soboce, el 2005, a un grupo mexicano, a Chihuahua, pero no se lo vende directamente. Para completar la operación, sus hermanas abren una empresa en Panamá que se llama Acapana. Y Samuel le vende primero a las hermanas y las hermanas le vende a los mexicanos. ¿Cuál es el problema ahí? Que las 2 operaciones se hacen el mismo día, se hacen en Bolivia y los montos de las operaciones son muy diferentes. Samuel le vende a sus hermanas, que además son sus socias, claro que para el Estado boliviano es como que le venda a una empresa panameña, pero ahora sabemos que la empresa panameña es de las hermanas. Le vende a las hermanas por 160 millones de bolivianos, ese paquete de acciones. Y las hermanas el mismo día le venden a los mexicanos no por 160, sino por 528 millones de bolivianos. Entonces ahí tú tienes un problema, porque Samuel solo ha pagado impuestos por los 160. Él argumenta que son 2 operaciones distintas y que son casi una suerte de grupos independientes, pero no es verdad. Cuando se vea el contrato, se resolverán muchas dudas y ese contrato lo tiene que conocer la Unidad de Investigaciones Financieras. Bueno, un trabajo realmente importante, porque yo creo que el Estado, y ahí quiero lanzar mi siguiente pregunta, ¿el Estado en general le interesaba antes esto? En general, a los otros estados les interesa. Bueno, en Argentina me dijo, muchachos, traigan todo lo que tengan, aquí no hay ningún problema, un perdonazo entre comillas, y todos trajeron, comenzando él un poco, porque tiene como 215 o 225 juicios sobre ese tema. La pregunta es, ¿el Estado boliviano ahora qué aprendió? ¿Qué puede hacer? ¿Se va a quedar impávido? ¿Qué recomendaciones hay? Claro, de hecho Macri lo hizo todavía peor, ¿no? Porque permitió que los funcionarios, los políticos y la familia de los políticos y los funcionarios se puedan acoger a la amnistía. Exactamente, comenzando de él, por eso. Claro, comenzando de él. Nosotros somos tanto o más duros con buena parte de las instituciones estatales que con los empresarios. Por lo que te decía al principio, porque si bien es verdad que hay, digamos, astucias, trampas y digamos, cosas mal hechas, recalcamos, por parte del empresariado, no es una conducta, digamos, general entre nuestros empresarios. De hecho, el empresario que tributa, que se comporta bien, sufre una competencia desleal cuando hay otro que mueve su plata en Bahamas o en Panamá y no paga a nadie. Pero nosotros somos muy duros también con el balance de las instituciones estatales, porque aunque también, igual que los casos, habría que hablar de cada institución, en general consideramos que no han estado a la altura de lo que tenían que estar. Hemos sido especialmente duros con la Unidad de Investigaciones Financieras. Nos parece que no entienden la dimensión del problema. Nosotros los convocábamos para cada caso y, en general,
A excepción de impuestos internos y de alguna otra institución, en general las respuestas eran insatisfactorias. De hecho, la Unidad de Investigaciones Financieras, ya con el último caso que estábamos viendo, es decir, 14 meses de vida de la comisión, y además es un problema mundial. Todos los estados intentan que sus capitales no se vayan a paraísos fiscales. No es una cuestión de Evo Morales, no es una cuestión coyuntural. Ese es un problema para cualquier estado, lo gobierne quien lo gobierne. Y la UIF nos manda una carta ya para el último caso diciendo que no hay que olvidarse que los paraísos fiscales son una cosa normal en el sistema financiero. Eso que me lo diga el abogado de algún grupo empresarial, yo lo entiendo. Que me lo diga la institución que tiene como misión evitar que eso ocurra, es que tenemos un problema gordo. Y entonces, él es, digamos, esa institución es la que peor nota ha sacado, pero también hemos hecho muchas sugerencias. Proponemos una ley y en esa ley intentamos paliar y corregir algunos de los problemas. Proponemos un rediseño de la UIF, una mejor articulación institucional, porque a veces lo que hace impuestos no lo sabe la ASFI, lo que hace el Banco Central no lo sabe impuestos o la Autoridad de Empresas, cuando combaten más o menos lo mismo y un trabajo articulado daría mejores resultados. Entonces en la ley intentamos que se corrija y tenemos luego recomendaciones y sugerencias diferenciadas para cada institución. Bueno, ¿qué resumen, para concluir, para ir a la parte final, qué nos planteas una vez que estás fuera, ahora han cumplido su trabajo? ¿Cuál es la sensación al interior de la comisión? Nosotros estamos, digamos, felices, somos conscientes de que hemos hecho un buen trabajo. Éramos 9 miembros, 8 votaron el informe final, solamente el diputado Rendón del PDC, que estuvo de acuerdo en buena parte de la andadura de la comisión, no nos acompañó en el informe final, pero en su intervención, incluso en el pleno el último día, valoraba en líneas generales el trabajo bien hecho. ¿Y por qué no firmó? Porque él no compartía algunas cuestiones que en mi opinión menores, en su opinión más importantes, pero yo no voy a hablar mal de alguien que ha acompañado el trabajo y que ha votado a favor de la metodología, a favor de muchas cosas. ¿Qué otros más, entre el MAS y oposición? Éramos 6 del MAS. PDC que no firmó. Sí, 6 que no firmó la última, porque firmó muchas otras cosas. Y en la intervención en el Pleno yo pondero que hablo muy bien del trabajo de la comisión. Porque él es un buen parlamentario, además. Somos 6 del MAS, 3 de la oposición, 2 de UD y 1 del PDC. Y además también rescato que en la sesión del Pleno no hubo una sola intervención crítica con el trabajo de la comisión. Solo la diputada Norma Piero, la que tenía observaciones al tratamiento que habíamos hecho con Comteco, pero no tenía observaciones al resto del trabajo. Por fortuna, y yo creo que el buen trabajo es lo que muestra, nadie dijo que era una comisión para perseguir políticamente, nadie intervino en el Pleno. UD estuvo ahí. Estuvieron firmó, todos. de acuerdo. Claro. UD, digamos, para hablar con honestidad, estuvieron los de UD que están más desmarcados de la línea, digamos, mayoritaria de UD, el diputado Víctor Gutiérrez y el diputado Eric Morón de Santa Cruz, que Eric Morón es más, digamos, MNR y Víctor Gutiérrez es casi un disidente dentro de UD. Pero yo rescato que en el Pleno nadie habló mal del trabajo de la comisión. La exposición, la lectura fue de 7 horas, yo hice una exposición un poco larga de 1 hora y media intentando mostrar esto, que no es un problema de partido, no es un problema coyuntural, es un problema que hay que tomarse en serio porque perjudica a la hacienda pública que hay en capitales bolivianos que hacen trampas en Bahamas, en Panamá, y que además de hacer trampas aspiran a representar los intereses de todos, algunos siendo ministros, siendo presidentes. Ahí hay una incompatibilidad ética y política que esperamos que cuando la población boliviana en unos años tenga una idea más crítica de los paraísos fiscales, sea también una incompatibilidad jurídica. Que tú no puedas aspirar a ser presidente, como ahora ocurre en el Ecuador, está prohibido que tú quieras ser servidor público y tengas tu plata en las Islas Vírgenes. Por supuesto. Bueno, hay que apuntar a eso entonces. Sí, hay que apuntar a eso. De hecho, nosotros por eso también una dimensión del trabajo importante es la comunicacional. Hemos hecho 4 spots, presentamos el segundo este lunes, spots que procuramos que sean pedagógicos para que entienda una maestra de Bermejo, un trabajador de Santa Cruz, un consultor independiente en La Paz, que le afecta, que aunque no sepas que existe, te afecta. Son esas cosas peligrosas del capitalismo financiero, que uno se levanta, trabaja, paga sus impuestos, y hay otros pocos tramposos que creen que tienen el privilegio de tener ese sistema
contable paralelo. Entonces la dimensión de explicarle a la gente que este es un problema fue importante para nosotros. Hicimos muchos desayunos con medios, con economistas, con periodistas, con dirigentes sociales. Hicimos kits de prensa que repartimos masivamente. Hicimos, yo creo que un trabajo en redes más o menos aceptable, y los 4 spots, que ahora empezará a salir el segundo, el siguiente mes el tercero y el subsiguiente mes el cuarto. La idea de traer gente de fuera tenía triple intención: que nos enseñen, que se vea que no es un problema coyuntural con un color político, porque vino gente de todo lado, y que se hable del tema. Porque si traes al ministro de Exteriores del Ecuador, agendas el tema. Si traes a nuestro compatriota muy brillante, que es George Gray Molina, que es el economista jefe del PNUD para América Latina, que vino George, agendas el tema. Entonces ese es nuestro interés, no quedarnos tanto en la pelea política. Yo realmente creo que es Samuel Doria Medina el que quiere politizar la comisión, diciendo, bueno, me están persiguiendo. Es como, no señor, usted ajuste bien sus cuentas con la hacienda pública y no pasará nada. Pero queremos que los resultados duren mucho más allá de esta coyuntura. Y realmente estoy escuchando algo que no es muy común. Y por eso estoy insistiendo, porque vale la pena resaltar, ¿verdad? Aunque los spots lleguen o no lleguen, pero la clave es que el trabajo se hizo en ese nivel. Que hablamos además al principio, sí, y me dijiste, vamos a hacer esto, y pasó y lo cumplieron. Me alegra muchísimo. Y bueno, hay que seguir sobre el tema, pero hay que estar viendo. Hay que seguir, o sea, ahora le toca a los sindicados explicarse en las instancias pertinentes, y si dicen la verdad y tienen cómo probarlo, pues no pasará nada. Y le toca a nuestro gobierno, le toca hacer varios cambios, y a la Asamblea esperemos que aprobar la ley. Ahora, si no pasa nada y eso se archiva todo, sería lamentable. Pues van a poder ustedes hacer algo, me imagino, porque lamentablemente ha pasado, no estoy acusando ni estoy anticipándome, pero por ahí así hay otros temas importantes, sale algo y muere otra vez un tema que tiene que estar vigente. Sería lamentable, digamos. Yo espero que los presidentes de las cámaras que han asistido y apoyado durante la investigación, el presidente Morales también ha hecho declaraciones en algunos momentos cuando terminamos la investigación, o el vicepresidente García Linera, es que es la responsabilidad, para eso te ponen ahí, digamos, ¿no? Para eso te ponen, para que las cosas funcionen bien, para que no se cometan delitos, digamos, con la participación pasiva de las instituciones estatales. Entonces, hay mucho que corregir. O sea, es eso, hay que sancionar, castigar y arrinconar la astucia tramposa de algunos ricos, pero por supuesto que el Estado y el gobierno tienen una responsabilidad en haber llegado tarde a una cuestión que otros gobiernos y otros estados ya le habían hecho frente tiempo atrás. ¿Cuándo entran en el receso los de diputados o toda la legislativa? Entramos ya, en la siguiente semana es la última, y buena parte de los compañeros que son suplentes, los diputados alternos, son los que van a asumir seguramente la última semana. Un respiro. Claro, sí. Gracias, Manuel, por acudir a la cita. Dios te bendiga. Muchas gracias. Un abrazo grande. Igual para ti. Bueno, información completa, todo el panorama, varios ángulos. Gracias. Y de esta manera también despedimos el programa. Un abrazo grande, bendiciones. 24 horas después estamos con ustedes. Auspiciado por